Buenas, en sus hogares nuevamente cerrando la noche. Qué como de costumbre llega a sus hogares a través de las señales de Carivisión. Aquí, como siempre, en compañía de don Giovanni Almonte y del doctor Luis Soto. Buenas, jóvenes. Muy buenas noches para los colegas y amigos, doctor Luis Soto y el licenciado Junior Espinosa, y para ustedes, amables de la audiencia que siempre nos dispensa su atención. Buenas noches, don Junior, don Giovanni y a los amables televidentes que, como siempre, están con nosotros. Giovanni Almonte. Tú sabes, Junior, que ahora mismo el país está inmerso en asuntos políticos, pero siempre en la política hay que sacar tiempo para las actividades sociales y para otras cosas que interesan a la población y sobre todo a los dominicanos. Y en este momento, Junior y amigos televidentes, el país, por lo menos el país político y el país social, está abocado a seleccionar, a elegir al próximo defensor del pueblo, y hay varios candidatos que aspiran. En la noche de hoy vamos a conversar con el licenciado Ángel Gomera, quien es pues aspirante a esta posición de defensor del pueblo, y con él vamos a conversar por qué le anima, qué le motiva, y si él cree que tiene las posibilidades desde su accionar social y su vida social que ha hecho para ocupar esta posición, a sabienda de que eso es una terna que se coloque en el Senado de la República y que la misma luego pues es sometida al pleno, y de ahí sale el defensor del pueblo. Y pues vamos a darle las buenas noches y la bienvenida a don Ángel Gomera. Bienvenido a Cerrando Giovanni, la Noche. contentísimo y muy buenas. Junior, Luis, contentísimo de compartir y cerrar la noche. Para mí es de gran honor, de gran satisfacción. Don Junior. Gomera, ¿qué es lo que te motiva a presentarte y postular para ver si el Senado de la República te designa como defensor del pueblo? Hay una defensora actualmente, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿cuáles son las motivaciones que te llevan a tomar esa decisión? Sí, muy buena pregunta, Junior. Sabes que en los momentos actuales me encuentro dirigiendo el Sistema Nacional de Resolución de Conflictos. Y trabajar conflictos, eso genera una especie de enamoramiento que conlleva también a una vocación, o que lleva a uno a una vocación, a la vocación de procurar restaurar relaciones, de la búsqueda de una convivencia pacífica a través de los métodos alternos de resolución de conflictos. Sabe que el defensor del pueblo, como en Europa se conoce el Ombudsman, que nació en el siglo XIX, es una expresión sueca y que se diseminó por toda Europa y ha venido aquí a Iberoamérica, ya se ha expandido y ha llegado a la República Dominicana. En otros países se conoce no solamente como Ombudsman, defensor del pueblo, sino también procurador de los derechos humanos, pero también como mediador. Y aquí es que quiero enfatizar. Los métodos alternos de resolución de conflictos son 4: el arbitraje, la conciliación, la negociación y la mediación. Quiere decir que el defensor del pueblo tiene que revestirse de una característica muy especial, y es procurar salidas armoniosas a través del ganar y ganar. Y esas salidas armoniosas, que es a través de la herramienta del diálogo como algo clave, debe procurarse entre las instituciones y el ciudadano en el momento en que exista alguna dificultad, alguna violación, algún malentendido. Yo creo que debemos abordar espacios de diálogo, fortalecer esos espacios de diálogo para coadyuvar a fortalecer las instituciones, porque el defensor del pueblo no puede ser como una especie de cuco, entre comillas, de gremialista, que se disponga a enfrentar las instituciones. Más bien, tiene que procurar a través del poder de la persuasión, del convencimiento, el autodisciplinar las instituciones para garantizar el verdadero Estado de Derecho. Y nosotros, la verdad es que esa vocación nace ahí, porque también va muy de la mano con amar al prójimo, porque es un servicio que ha de brindar a los fines de salvaguardar los derechos fundamentales, los intereses colectivos y difusos de que goza la ciudadanía. Y a través de esa salvaguarda debe velar por la aplicación correcta de los actos administrativos de parte de la administración pública. Pero perdón, Ángel, pero antes de esa pregunta, porque nosotros le hablamos a la gente, Sí. y la gente debe conocer
¿qué es el defensor del pueblo y cuáles son sus funciones? Sí. Adelante. No, un vigilante, es un guardián, es un abogado de los derechos fundamentales del ciudadano ante la administración pública, ante las instituciones. Es velar por la correcta aplicación. De eso se trata el defensor del pueblo. Es cuando ha sido vulnerado un derecho a un ciudadano, ya ese espacio ha de corresponderle a garantizar de que no se siga sumergiendo en la angustia, en la desesperanza, en la desconfianza hacia un sistema que debe cada día vigorizarse. Entonces, esa es la actitud del defensor del pueblo. ¿Y sobre qué se debe basar? Bueno, la ley 1901 hace mencionar alrededor de 5 ejes. Tiene que ver con los derechos humanos, tiene que ver con los derechos fundamentales, tiene que ver con los derechos medioambientales, la protección a la mujer, a la niñez y también al consumidor. Nosotros queremos también colocar como pilar fundamental en ese accionar a las personas con discapacidad, al adulto mayor. Yo creo que tenemos que comenzar a trabajar. Y cuando subrayo al adulto mayor, no solamente vamos a llenarnos, a cargarnos un pensamiento de asilo, no, sino que estamos viendo de manera sucesiva cierta discriminación cuando la gente llega a cierta edad. Parece que una persona que cumple 50 años no tiene más nada que aportarle al país. Precisamente, y yo creo que entonces en ese sentido se está violentando. Precisamente hoy Junior y Gomera vi un anuncio en el periódico donde dice se necesitan profesionales de tal X, de tal rama, de una edad hasta el tope, hasta 45 años. Sí. Y yo, bueno, pues entonces, ¿dónde está esa sapiencia, esa sabiduría, esa experiencia acumulada que hay una persona que tiene más de 50 años y que todavía tiene una vida útil? Que ¿Ha practicado boxeo que van? Yo no sé si es boxeo que van, porque en realidad, óyeme, máximo 45 años. Y entonces eso es preocupante. Claro. Porque, ¿qué hará esa persona dentro de los sucesivos años? Y ahí viene entonces el gran pensamiento que se convierte en una gran pesadumbre. ¿Cómo será mi seguridad? ¿A dónde andará la seguridad? Y ahí es que se gestan muchas cosas cuando un ciudadano se encuentra sin esperanza. Bueno, tú me corregirás en esto que se me ocurre pensar ahora. Tú hablas del origen de lo que es el defensor del pueblo. Y te me remota a países con una cultura institucional envidiable. Sí. Elemento que la República Dominicana carece. Y yo no sé hasta dónde, dadas esas debilidades y esa irresponsabilidad para cumplir las obligaciones, pueda tú lograr, si llegas a ser nombrado como defensor del pueblo, que esa institución sea revestida y sea vista con la autoridad y la capacidad de esa mediación, de ese componedor, de ese enlace entre autoridad y ciudadanía. Sí. ¿Tú crees que es posible eso? Claro que sí. Ese es el gran desafío. Ese es el gran desafío. Y por eso nos proponemos fortalecer la cultura del defensor en la ciudadanía. Porque muchas veces las instituciones adolecen de fortaleza o se le mira con cierta debilidad fruto del desconocimiento que tiene la ciudadanía con respecto a esa prerrogativa, a esa oportunidad que le brinda en cuanto a sus derechos. Yo creo que eso debemos realizarlo y eso va muy de la mano con una tarea fundamental que tiene también el defensor del pueblo, que es educar. A la ciudadanía hay que orientarla, hay que sensibilizarla. Y por eso es que nosotros tenemos como propuesta la creación de la Escuela Nacional de Formación del Defensor del Pueblo. Yo creo que se necesita trabajar esos aprestos, porque una ciudadanía debidamente consciente acude realmente a donde debe acudir y no asume posturas entonces que tiende a perder la credibilidad en su propio sistema, tiende también a reaccionar ante ese desborde y entonces de ahí es que viene la inseguridad y las debilidades institucionales. Yo creo que ese es el desafío y eso es lo que queremos nosotros trabajar. Vivimos en un país en el que jueces dictan sentencias y hay autoridades que la desacatan. Entonces se presenta el defensor o la defensora pública, tiene un gran reto. Es un referente moral. ¿Qué caso le van a hacer? Es un gran reto, Junior. Mira, es importante lo que dice. Ante esa cultura del desacato,
¿Qué hay que hacer? Bueno, el defensor del pueblo tiene también otra prerrogativa que es la disciplinaria, amonestar. Y tiene, yo veo como una acción como extrema, ¿verdad?, el desprestigio del cual el defensor del pueblo puede hacer uso. Es decir, a través de rueda de prensa, haciéndole un llamado a X funcionario que no ha cumplido, que ha desoído, que ha violentado un derecho. Ahora, ¿cómo se va trabajando eso? Bueno, es el día a día. Es en la medida en que la ciudadanía se va empoderando de la figura, eso revitaliza, apalanca lo que es el funcionamiento, el buen funcionamiento que tiene que tener el defensor del pueblo. Y ese es el propósito. Adquirir esa credibilidad. Adquirir esa credibilidad. Y ustedes saben que es interesante, la verdad que cuando uno comienza a sumergirse en el mundo del defensor del pueblo se va apasionando. Es un tema Yo veo que tiene que también trabajar el defensor del pueblo ante la carga de los conflictos sociales. Conflictos sociales que por diferentes índoles, ¿verdad que sí? ¿Qué es lo interesante de esa conflictividad que nosotros la conocemos en el día a día en los medios de comunicación? He aprendido algo que hay que medir para planear. Medir para planear. ¿Y cómo se puede medir? A través de la puesta en ejecutoria de un observatorio de la conflictividad social y la gobernanza. Yo creo que nosotros tenemos que comenzar a medir cuál es el volumen de queja y denuncia que tiene la ciudadanía con respecto a nuestras instituciones. Cuáles también son las situaciones que se recrean en las comunidades fruto de alguna necesidad que vienen acumulando a través de años. Y esto se hace posible porque los legisladores en el Congreso Nacional, tanto la Cámara de Diputados como el Senado de la República, emiten resoluciones como que es como un planteamiento, un grito diciendo necesitamos, se necesita un puente, se necesita X cosa. Creo que el defensor del pueblo puede hacer una relación interesante, estratégica, con el Congreso Nacional para darle seguimiento a esas resoluciones que muchas veces mueren el mismo día en que se apruebe, y entonces el que la colocó, el que emitió el proyecto, emite el discurso. Yo creo que podemos ir más allá y eso nos ayuda. Que no se quede en un simple enunciado. Que no se quede en un simple enunciado. Y eso coadyuva entonces a darle seguimiento a una labor importante que tiene también el legislador, que es la representatividad. Claro, con esto quiero enfatizar que no es que el defensor del pueblo va a sustituir al legislador de ninguna manera. Como también lo he dicho, el defensor del pueblo no puede sustituir al Ministerio Público ni al juez. Tiene que jugar su rol, ese rol de neutralidad, ese rol de abogado, de abogacía con respecto a los derechos. Pero de neutralidad no. Oye lo que dice la Constitución. Tú me perdonas. Dice la Constitución de la República que el defensor del pueblo, que es una institución, ¿verdad?, autónoma, con autonomía administrativa y presupuestaria, debe salvaguardar los derechos de las personas, ¿verdad?, frente a las violaciones que cometan los funcionarios del Estado. Claro que Entonces, la Constitución le dice al defensor del pueblo, mire, usted que está obligado a perseguir la violación a los derechos fundamentales que cometan los funcionarios públicos. Entonces, yo te pregunto, Ángel, por ejemplo, fíjate cómo en el Parque Mirador del Este hay una decisión judicial que suspende los trabajos del Ministerio de Obras Públicas y contra viento y marea se desacata esa decisión. Frente a situaciones como esa, con una ley, la ley 19, ¿verdad? La ley 19-01, que no da garras al defensor del pueblo. ¿Qué puede hacer un defensor del pueblo frente a situaciones como voy a ir por partes. Primero, ¿por qué planteamos la neutralidad? Porque el artículo 14 hace mencionar de la prerrogativa que tiene el defensor o cómo debe verse como un mediador. Las características de un mediador entrañan también la imparcialidad, la neutralidad, el respeto, la voluntariedad, entre otras características importantes, la objetividad, en fin. Entonces, en un momento dado que tenemos que comenzar a
en una ruta hacia la consecución, hacia la búsqueda de una solución de un conflicto, lo primero que tenemos que es aperturar la posibilidad de diálogo. Y en la posibilidad de diálogo, entonces, ese defensor del pueblo tiene que colocarse en esa neutralidad como tercera persona neutral. Claro está, en la medida en que profundice las investigaciones, ya entonces deberá defender adecuándonos a los medios de evidencia que se presenten, que por eso nosotros estamos planteando el fortalecer el cuerpo de investigadores, un personal de profesionales multidisciplinarios que pueden brindarnos, ¿verdad?, cierta respuesta técnica respecto a situaciones ya que nos llevan como denuncia. Entonces, fruto de eso, ahí entraña lo otro, el papel, cuando vemos que ya se ha demostrado de que ha habido una violación flagrante a un derecho, entonces proceder por los canales correspondientes. Ahora bien, el defensor del pueblo, y planteaste un caso, yo tengo que ajustarme a la ley. Cuando ya se ha procedido en justicia, yo tengo que ver de que la justicia cumpla con su rol, porque no es que voy a sustituir ya el debido proceso si se ha iniciado. Lo que sí, cuando nos lleguen como tal, nosotros tenemos que causarlo asumiendo la competencia que nos brinda la Constitución de la República y la Ley 1901. Bueno, veo que tiene bien claro hacia dónde va y qué va a hacer en el momento que sea defensor del pueblo. ¿No cree usted que el obstáculo principal sería, como usted señaló ahora mismo, no inmiscuirse, no chocar, no enfrentar a otras instituciones, pero además vamos a hablar del presupuesto, del dinero? ¿Cree usted que con lo que tiene el defensor, con lo que recibe anualmente o mensualmente, puede hacer frente a la cantidad de quejas y demandas que tiene la población, que a diario vemos, lo vemos por lo menos en los medios de comunicación, la cantidad de denuncias, de problemas que hay en la sociedad dominicana, y el defensor sería ese canal, esa vía? ¿Cree usted que por lo menos recibe lo mínimo para poder hacer frente a las demandas? Los recursos siempre son desafíos, porque ante lo planificado, ante las pretensiones, siempre se requieren recursos. Creo que nosotros al momento inicial tenemos que empezar por lo primero, y luego por lo segundo, claro, y luego por lo tercero. Y así mismo, entonces, en la medida de esos requerimientos, nosotros hacer la exigencia presupuestaria al respecto. Lo que sí se hace sumamente importante, iniciando, es expandir el defensor del pueblo. Las delegaciones, las dependencias, ya sea regional o en las provincias, necesitan ser habilitadas. Hay una buena noticia, me informó la actual defensora del pueblo, doña Zoila, que ya hay unos recursos disponibles para esos fines. Entonces, lo que nosotros tenemos que administrar esos recursos de cara a que el defensor del pueblo llegue al alcance de la ciudadanía. Y entonces ya estamos cumpliendo una expresión muy básica: acceso a la justicia, que es acceso a esos espacios, a los mecanismos que debe procurar el Estado. Sí. Ángel, ¿cuántos postulantes se han inscrito hasta ahora? Por un lado, y la otra pregunta tiene que ver con qué cuentas, aparte de la capacidad, ¿qué plataforma probada que tienes, la experiencia, con qué cuentas? Porque aquí los puestos no se llega por capacidad, sino que hay otros elementos que lo adornan. Es una pregunta de un buen amigo, como el uno que me quiere. Mira, porque hubo dos momentos de sometimiento de las documentaciones, uno se cerró el plazo y luego lo aperturaron. Creo que cuando cerró habían 34. Hasta el momento me dicen que llega alrededor de 50 o 60, alrededor, así, sin mal, no tengo esa información acabada, pero por ahí andan. Lo que sí, que han postulado buenos perfiles, que yo creo que eso hace generar esperanza para lo que es el afianzamiento del defensor del pueblo aquí en la República Dominicana. ¿Con qué cuento? Yo siempre primero planteo la confianza en Dios. Con Dios todo, sin Dios nada. Y confío en ese buen Congreso, que de seguro ha de establecer una metodología de evaluación que ha de brindar entonces la mejor terna al Senado de la República, y sujeto al perfil, a la idoneidad, ellos van a seleccionar el defensor que se merece el pueblo dominicano. Sí. No quiero ser indiscreto, señor Gomera, con relación a la siguiente pregunta que voy a formular,
¿Cómo valora, cómo define la actual gestión, que fue la primera, la de la doctora Zoila Martínez Guante, ha sido la pionera en crear toda esa estructura y comenzar a venderle a la sociedad dominicana que es el defensor, la imagen del defensor del pueblo? ¿Cómo califica estos seis años? 6 años. 6 años de gestión. Y ya lo dijiste, pionera. Y la pionera, eso también encierra otro desafío porque crear, estructurar, no es nada fácil. Y muchas veces eso no se ve, pero es lo más difícil. Claro. Yo creo que ella ha cumplido con su rol. Y ese rol ahora nosotros tenemos que potencializarlo de cara a lo que nosotros queremos emprender desde el Defensor del Pueblo. Nosotros debemos reconocer la extraordinaria labor que ha realizado doña Zoila, sí, sin lugar a dudas. Sí. Si volvemos como si fuera un candidato que aspira a un puesto y va a tener que contar con el favor de los dominicanos, en este caso sería el favor ya del voto de los senadores. ¿Cuál sería el mensaje para motivarlo desde ahora, para el día que le toque hacer la exposición, ya irlo ablandando con relación a por qué debe ser usted? Aunque lo dijo, pero ya hablándole a los senadores. Hablándolo, qué difícil de hablar a los senadores. Yo creo que hay que hablarle a la conciencia, es complicado. Yo creo que, y más con personas experimentadas, sería un atrevimiento decirle cuál es la ruta que ellos deben de seguir para seleccionarlo. Pero yo estoy seguro que ellos van a evaluar perfiles, van a evaluar la personalidad, hoja de vida, y yo creo que sujeto a esto, entonces han de ponderar cuáles contienen esas cualidades, porque el defensor del pueblo tiene que ir muy de la mano con ser un resolutor de conflictos, y yo creo que eso es lo que se requiere ahora en la República Dominicana para tratar de armonizar ante una ciudadanía, ante una sociedad que muchas veces actúa con la mecha corta, ¿verdad? Y entonces yo creo que debemos... Ángel, ¿cuándo es la elección? Me imagino que luego ya en esta legislatura que se va a aperturar han de proceder a comenzar a hacer la evaluación, como dije anteriormente. Esa evaluación puede consistir en vistas públicas o entrevistas. Lo que sí estamos esperanzados de que, bueno, ya ahora... Ser de los llamados, ¿verdad? Sí. No, por lo menos el derecho a hablar, a exponer. Sí, de que siempre hay una preselección, que no sabemos los criterios. Entonces, ahí esos criterios y esas variables, bueno, es importante. Yo me imagino que la darán a conocer y nosotros entonces seguir preparándonos de cara a ofertar y a ofrecer ese espíritu de vocación que, debo decirle, no lo sabe todo, pero que tiene la intención del servir partiendo de mis propias limitaciones. Sí. Bien, vamos a agradecer al doctor Ángel Gomera, aspirante a ser el próximo defensor del pueblo. Sucesor de doña Zoila. Tiene muchas posibilidades. Bueno, están gracias, Luis. Están abiertas las puertas de la noche. No, volverá, Junior. Vamos a darle 20 días y vuelve aquí al Claro, para mí será un honor. Yo me siento parte de la familia. Eso es así. Vamos a una pausa y en breve continuamos con Cerrando la Noche. Gracias.